Buenos días. Si te has decidido a estudiar y quieres convertirte en un profesional de la hipnosis, sigue con nosotros en este bonito proyecto de estudio y aprendizaje. La hipnosis clínica es una buena técnica con la que podrás ayudar y mejorar la calidad de vida de un gran número de tus posibles futuros pacientes. Recuerda estudiar la descripción de este vídeo, donde podrás encontrar un link a clases de formación sobre hipnosis clínica gratuitas, con varios ebooks también gratuitos. Veamos en este vídeo novedades sobre desintoxicación. El abuso y la adicción a la cocaína continúan siendo un problema grave en la actualidad. Ahora tenemos información sobre cómo afecta la cocaína al cerebro y en qué parte lo afecta, cómo produce sus efectos placenteros y por qué es tan adictiva. En nuestros laboratorios investigamos los cambios dinámicos producidos en el cerebro al momento de consumir, observando lo que sucede cuando el usuario experimenta la oleada de furia o euforia, el rush, la exaltación, high, y finalmente el deseo vehemente, craving, por el consumo de cocaína. Podemos identificar las partes del cerebro afectadas cuando el adicto responde a los estímulos ambientales que disparan su deseo de consumir. Para nuestro equipo profesional, uno de los objetivos es el de interpretar estas investigaciones para poder desarrollar nuevas técnicas en el tratamiento de desintoxicación de cocaína y pautas más efectivas en la prevención del consumo. Veamos inmunoterapia. Después de muchos años de investigación, la inmunoterapia a la adicción del consumo de cocaína ha pasado a ser una terapia novedosa en fase experimental, cuya utilidad clínica aún está en fase de determinar. Los principios básicos de la inmunoterapia consisten en evitar la acción de la cocaína sobre el sistema nervioso central, el órgano diana, bien impidiendo la entrada de la cocaína en el cerebro, vacunas, o bien incrementando la degradación plasmática, anticuerpos catalíticos. Hay que resaltar 3 estrategias de inmunización. La inmunización activa, donde los anticuerpos son producidos por una respuesta inmune desencadenada en el huésped, vacunación. La inmunización pasiva, donde los anticuerpos son producidos fuera del paciente, anticuerpos monoclonales. Y la inmunización reactiva, donde los anticuerpos imitan enzimas catalíticos, que serían anticuerpos catalíticos como la B-tricolinesterasa. La cocaína y la mayoría de drogas de abuso se caracterizan por tener bajo peso molecular y ser de pequeño tamaño, lo que les permite atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica. Los anticuerpos suelen ser moléculas grandes de mucho mayor peso molecular y no suelen atravesar la barrera hematoencefálica. Por eso se están desarrollando anticuerpos monoclonales e inmunización activa para diferentes drogas, entre las que se encuentran la nicotina y la cocaína. Actualmente hay estudios preclínicos en la mayoría de drogas, excepto en el caso de las vacunas antinicotina y anticocaína. Por ejemplo,
En el caso de la cocaína ya se han realizado estudios en un grupo reducido de 100 adictos durante un periodo de 4 meses y sorprendentemente los estudios revelaron que el 70% de los consumidores adictos a la cocaína pudieron dejar de consumir sin experimentar efectos secundarios desagradables. Una vez pasados 5 meses, los pacientes en estudio no habían vuelto a consumir cocaína e indicaban que las ganas de consumir no eran tan fuertes como antes de la vacunación. La vacuna anticocaína ha pasado a la segunda fase de ensayos clínicos y estaría orientada al tratamiento de sobredosis, la reducción de recaídas y la protección contra el riesgo de exposición. Veamos otro punto importante, la acupuntura. En los síndromes de abstinencia de cocaína, alcohol y otras sustancias se presentan desequilibrios neuroquímicos y trastornos físicos relacionados. Los niveles normales de endorfinas pueden estar reducidos debido a que las moléculas de la droga se ligan a los receptores de endorfinas y de esta forma interfieren en su ciclo de producción. En estos casos, como se eleva la producción de endorfinas y otras sustancias químicas afines, la acupuntura es capaz de disminuir los síntomas de abstinencia, favorecer la tendencia natural del organismo hacia la homeostasis y reducir la probabilidad del abuso continuo de cocaína. En los tratamientos de desintoxicación de cocaína, recomendamos usar la acupuntura de manera efectiva y para ello es importante comprender los mecanismos de acción psicológicos y sociales, ya que se ejerce un impacto sobre el pensamiento y los sentimientos del paciente, muy distinto de los tratamientos farmacológicos convencionales. El adicto a la cocaína, con tratamiento de acupuntura, ve en esta técnica una experiencia equilibradora, donde aprende a controlarse y además los pacientes deprimidos se sienten con mucha más energía. Es muy importante recuperar la autoestima, apareciendo la conciencia de sí ampliada y renaciendo la noción de responsabilidad interior. Cuando se han realizado varias sesiones de hipnosis clínica, el adicto a la cocaína descubre que la acupuntura revela y amplía habilidades interiores. Sin recurrir a la farmacología, la mente genera pensamientos coherentes en forma continua. La hipnosis clínica y la acupuntura han mostrado ser un tratamiento efectivo, prácticamente indoloro, sin efectos secundarios y de bajo costo, que se ha insertado crecientemente en los métodos de desintoxicación de personas que abusan de la cocaína y otras drogas. El sueño. Un tercer punto sería el sueño. La palabra sueño, del latín somnum, designa el acto de dormir. Para el acto de soñar existe otra palabra específica, ensueño. En cuanto al acto de dormir, el sueño es un estado de reposo del organismo, en contraposición con la vigilia, cuando se está despierto. El sueño se caracteriza por unos bajos niveles de actividad fisiológica, presión sanguínea, respiración, latidos de corazón y por su respuesta menor ante estímulos externos. El ser humano invierte por término medio 1/3 de su vida en dormir, aunque mientras dormimos no somos conscientes del mundo que nos rodea.
Sin embargo, en este periodo de tiempo ocurren gran cantidad de procesos que son esenciales para que permanezcamos saludables. Dormimos de diferente forma en los diferentes momentos de la noche. Uno de los tipos de sueño más importantes es el llamado sueño de movimientos oculares rápidos, REM, R-E-M, que viene y se va varias veces durante la noche, representado cerca de una quinta parte de nuestro tiempo total de sueño. Durante el tiempo de sueño REM, el cerebro está particularmente activo. Nuestros ojos se mueven rápidamente de un lado a otro y soñamos. Durante otro periodo de sueño no REM, el cerebro está inactivo, pero existe gran cantidad de actividad corporal. Las hormonas son liberadas en el flujo sanguíneo y los tejidos de nuestro organismo son reparados tras el desgaste del día previo. El sueño es una función fisiológica vital y rítmica que garantiza la armonía entre las exigencias biológicas internas, endocrinas y metabólicas. Se integra con el medio exterior en un conjunto funcional llamado sistema sueño-vigilia, de aparición rítmica y circadiana. Cada persona posee diferentes ciclos de sueño y cada ciclo se diferencia a su vez de los demás. Estos ciclos pueden verse modificados por diferentes factores como la alimentación, deporte, medicamentos, perturbaciones externas y consumo de drogas como el alcohol o la cocaína. Nuestro equipo profesional da una gran importancia al descanso. Es imprescindible obtener un sueño profundo y reparador en el paciente adicto a la cocaína. Veamos las fases del sueño. Cuando dormimos, recorremos una serie de fases durante nuestro descanso. La fase REM, movimientos oculares rápidos, en castellano MOR, y la fase no REM, también llamada NREM. Dichas fases se van repitiendo aproximadamente entre 4 a 5 ciclos. El sueño nocturno característico consiste en la repetición de un ciclo entre 90 y 110 minutos aproximadamente de sueño REM y de sueño no REM. Prácticamente el 80% del ciclo está ocupado por 4 fases de sueño, no REM, cada vez más profundo. La fase REM o MOR, que sería entre el 20 y el 22% del sueño, se reproduce de 4 a 6 veces a lo largo de toda la noche. Durante esta fase se sueña, lo que significa que origina actividad cortical encefalográfica. El sueño REM se caracteriza por la intensificación de la actividad cerebral. Esta fase también se denomina sueño paradójico. Cuando soñamos, la musculatura está paralizada a excepción de los ojos y el diafragma. Hay movimientos oculares rápidos, MOR, y la respiración y la frecuencia cardíaca son irregulares. La atonía muscular puede cesar con la emisión de palabras, a menudo con estructura sintáctica correcta. El hecho de dar vueltas en la cama señala la transición de la fase de pasar a un sueño más profundo y al revés. La pesadilla es un ensueño desagradable, angustioso e incluso espantoso, que se produce en las fases REM de la segunda parte de la noche. El paciente que se despierta en esta fase
está lúcido y conserva detalles y recuerdos de la pesadilla. La experiencia onírica aparece en las fases REM, que duran de 20 a 25 minutos y que se suceden cada 90 minutos, separadas por sueño de ondas lentas. Se observa erección en el varón. Alrededor del 90% de las personas que se despiertan durante la fase REM afirma que estaban soñando. Los periodos REM se alargan a medida que avanza la noche. Veamos fase por fase. Fase 1 sería entre el 2 y el 5% del sueño. La fase 1 es una transición entre la vigilia y las otras fases del sueño. Junto con la fase 2 representa el sueño lento ligero. Hay movimientos oculares lentos y en ocasiones también aparecen movimientos o sacudidas mioclónicas breves, acompañados por breves alucinaciones benignas de caída al vacío. Se trata de un periodo de adormecimiento, en el cual se llevan a cabo unos movimientos oculares lentos y se pasa del estado despierto al lúcido, al sueño. En este periodo de tiempo, la acción reparadora o de descanso del sueño es poco efectiva. La actividad muscular se encuentra relajada y es posible que se produzcan abundantes movimientos oculares. Veamos la fase 2. La fase 2 representa entre el 45 y el 55% del sueño. En fases de sueño no REM puede aparecer somniloquia en forma de emisión de sonidos y palabras sin coherencia. Tanto la fase 1 como la fase 2 se las conoce como sueño lento ligero. Aquí finaliza el sueño ligero y empieza la entrada real del sueño. El sueño comienza a ser reparador, aunque no se habrá conseguido un descanso completo si se interrumpe esta fase. Además, desaparecen los movimientos oculares y los músculos se encuentran más relajados. Fase 3. De 2 a 5% del sueño y fase 4 del 10 al 15% del sueño. La fase 3, sueño profundo, y la fase 4, sueño muy profundo, están muy ligadas entre sí. Es donde se duerme profundamente y hay menos posibilidades de interrumpir el sueño. Esta etapa también debe ser completada para conseguir un descenso y descanso total. En estas fases de sueño suele aparecer el terror nocturno y el sonambulismo. El sonambulismo es deambular automáticamente e involuntariamente. El terror nocturno es un despertar repentino que ocurre en las primeras horas del sueño. Los niños se despiertan del sueño profundo sin imágenes. Tienen miedo y no saben por qué. Suele remitir en la pubertad. En niños tiene una prevalencia del 15% y en adultos del 2,5%. Tanto la fase 3 como la fase 4 se la suele llamar sueño lento profundo. Al salir del sueño profundo se puede observar incontinencia de orina, que a menudo es una señal de conflictos psíquicos en el niño o adulto joven. Durante el tratamiento de desintoxicación de cocaína mediante hipnosis clínica es muy importante controlar y ajustar un buen sueño y conseguir el sueño profundo y reparador del paciente adicto a la cocaína. Si estás interesado en seguir aprendiendo sobre la hipnosis clínica, visualiza nuestro siguiente vídeo
trastornos del sueño. Recuerda estudiar la descripción de este vídeo, donde podrás encontrar un enlace a clases de formación gratuita sobre hipnosis clínica, con varios ebooks también gratuitos. Si tienes dudas, hazla en la zona de comentarios. Sobre este tema y otros muchos hablaremos en el canal y en los vídeos que publicaremos. Así es que si estás interesado, no te pierdas nuestros próximos vídeos. Muchas gracias.